y que por ello no tenían acceso al templo ni a la religión, que no podían presentar sacrificios para reconciliarse a través de la ley, a esa gente desechada por los religiosos, a esa gente despreciada, discriminada, marginada por los santurrones de aquel entonces, a esa gente fue Jesús, porque Él vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, como dice el apóstol Pablo. Y por eso Jesús va a contar algunas parábolas para explicar esto. Él cuenta la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida, y luego cuenta la parábola del hijo pródigo. Y yo quiero compartir con usted hoy esa parábola. Una parábola es una historia para, a través de esa historia, dar una enseñanza espiritual. Y en esa parábola Jesús dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. En esta historia vemos a este papá que tiene 2 hijos, y el menor de ellos le dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ciertamente es una petición muy atrevida. Los hijos tienen que esperar que sus padres mueran para reclamar la herencia, no antes, mientras están vivos. Pero él hace ese reclamo tan impertinente, le dice, dame mi parte de una vez. Y el propósito de pedir su parte era precisamente para irse lejos de su padre. En la cultura judía, el hijo mayor o el primogénito tenía que quedarse hasta enterrar a sus padres, y luego se quedaba con toda la herencia. Los otros hijos recibían ciertas porciones de la heredad y tenían que ir a vivirse muy aparte. Así que este muchacho, que era el menor, no quiere esperar a que el papá muera y a que el hermano menor reparta la herencia, sino que él dice, ahora mismo yo quiero. Y dice que no muchos días después que el padre le repartió la herencia, juntándolo todo, este hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Eso es lo que hacen muchos jóvenes. Creen que sus padres son un estorbo y que se meten en su vida, y prefieren hacer cualquier cosa para ir a vivir lejos de sus padres, y a veces simplemente lo buscan por cualquier interés personal, o si fuera posible despojarle de todo lo que tienen y luego irse lejos. Eso hacen muchos jóvenes insensatos que no entienden cuán importante es la familia, cuánto valor tiene los padres, cuánto valor tiene la bendición de un padre. Y dice que tomó todo lo que le habían dado y se fue a vivir lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. A veces cuando uno es muchacho piensa que el dinero le va a durar toda la vida, y el dinero es algo ilusorio que se hace agua. A veces uno tiene unos ahorritos y de pronto se enferma un hijo y el dinero se hace agua. De pronto cualquier circunstancia y el dinero desaparece. Y cuando una persona coge el dinero y lo despilfarra, lo disipa, como este joven, dice que llegó un momento que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Él había vivido perdidamente y se gastó todo, y ahora comenzó a faltarle y tenía hambre. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra,
el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ahora que no tenía dinero, ya no estaban los amigos, ya no estaban las mujeres, ya no estaban las personas que se le arrimaban a él para, como decimos nosotros acá en Ecuador, vivir del remo, ¿verdad? Para remar, para quitarle todo lo que tiene, para aprovecharse de lo que él estaba ahí disipando y regalando a todo el mundo. Y ahora que él no tenía nada y estaba pasando hambre, todos le dieron la espalda. Nadie estaba ahí para decirle, mira, cuando tú tenías, tú me apoyaste, toma tu parte. No, ahora todos lo abandonaron. Y él ahora se arrima a uno de sus ciudadanos para poder sobrevivir y le mandan a trabajar cuidando cerdos. Los judíos consideraban al cerdo un animal impuro, un animal inmundo. Los judíos no comen cerdo y menos criarlos. Así que esto que Jesús cuenta le rechinó en los oídos a ellos. Que un judío vaya a criar cerdos era lo más bajo que alguien podía caer. Pero no solamente eso, dice que él tenía hambre, quería llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ni siquiera la comida de los cerdos podía aprovecharla y se moría de hambre. Y dice en el versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Qué interesante es esa palabra, y volviendo en sí. La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es una necedad, y sinónimo de necedad es la palabra estupidez o locura. Es una locura, es una necedad negar la existencia de Dios. Así también muchos jóvenes cometen esa necedad, esa locura de creer que lejos de su padre nadie se va a meter en su vida y van a vivir mejor. De creer que sus padres son un estorbo sin entender todo el sacrificio que ellos hacen por sus hijos. Y buscan irse lejos y buscan alejarse para que no se meta en mi vida, para que no me esté controlando lo que yo tengo que hacer con mis amigos y divertirme. Y eso hizo este joven. Y ahora entiende que su decisión fue una locura. Ahora entiende que su mente estaba nublada, que no estaba pensando bien, que había actuado como un necio, como un tonto. Y por eso dice, y volviendo en sí, poniendo los pies en la tierra, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré. La mejor decisión que alguien puede tomar cuando está caído. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Sus jornaleros tenían comida en abundancia. Sus jornaleros recibían la paga por su trabajo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y el camino que había escogido este joven era el camino equivocado, el camino de la perdición, el camino que le llevó a la miseria, el camino que lo estaba llevando a la muerte, muriéndose de hambre, de abandono, de soledad, de desprecio, ahora que estaba tal vez sucio, maloliente. Usted no está perfumado y bien limpio cuidando cerdos. Ahora él era una persona llena de, tal vez, de miseria, vestido de andrajos, tal vez apestoso a cerdo. Nadie quería estar con él, nadie quería juntarse con él. Y por eso él ahora dice, vuelve en sí. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Imagínese para un padre ver a su hijo sucio, andrajoso, en la ruina, tal vez flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones, muriéndose de hambre, tal vez en un despojo humano, pero su papá no lo desprecia, no lo rechaza, sino que corre y se echa sobre su cuello y lo besa sin importar el olor del hijo. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le interrumpe el discurso que él había aprendido y dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta,
porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Qué tremendo. Pónganle el mejor vestido. Hay que suponer desde luego que tienen que haberlo bañado antes de ponerle el mejor vestido y no encima de sus andrajos. Un anillo en su mano, eso significaba: eres mi hijo legítimo. El anillo representaba que él era su hijo legítimo, que no era un desconocido, que no era un sirviente, un esclavo, era su hijo. Y calzado en sus pies, que es señal de dignidad. Cuando usted ve a una persona descalza, ¿qué dice? Ese hombre está en la miseria, ese hombre ha caído en la ruina. Pero cuando una persona le dan un calzado, están devolviendo su dignidad. Y no solamente eso, sino dice: y traigan el becerro gordo y prepárenlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era. Cuando una persona se aleja de la familia y cae en la miseria y cae en la pobreza y está en un país lejano y está solo, sin nadie que le ayude, esa persona va camino a la muerte. Esa persona es, como decir así, ya un caso perdido. Y para este padre, su hijo era como si estuviera muerto, como un caso perdido, sin esperanza. Mas ahora que ha regresado, él se regocija, porque dice: muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Por eso es que el Señor Jesús cuenta esta historia, que realmente como parábola tiene un significado espiritual para cada uno de nosotros. El padre de esta parábola, de esta historia, simboliza a Dios, ese Padre amoroso, ese Padre misericordioso, que siempre está desde lejos mirándonos y con los brazos abiertos esperándonos. Igual que a este joven, Dios, cuando vinimos a este mundo, nos dio la herencia de la vida, la herencia de la salud, la herencia del tiempo. Tal vez 60, 70, 80, 90 años. Todo eso es un regalo. Es la herencia que Dios nos da. La herencia de gozar de sabiduría, de tener talentos, de tener dones. La herencia de tener tal vez una buena familia, unos buenos padres que te dieron una buena educación. ¿Y qué hace el ser humano con todo eso? Se aleja lo que más pueda de Dios y disipa su salud, su juventud, su tiempo, sus recursos, y disipa todo lo que Dios le ha dado. A veces viviendo perdidamente, y luego terminan en el alcoholismo, en la droga, en la prostitución, en la homosexualidad. Y cuando llegan ancianos en las calles como mendigos, en la miseria, comiendo basura. Y luego dicen: si hay un Dios, y si Dios es amor, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta gente, dice, tantos ancianos ahí en las calles, mendigos? Porque ellos escogieron el mal camino y derrocharon todo lo que Dios les había dado. ¿Por qué hay niños en la calle? No es porque hay un Dios malo, es porque hay hombres malos que abandonan a sus hijos. Y luego culpamos a Dios de todas las desgracias que vemos en la tierra. Pero es la misma maldad del ser humano. Y muchos dicen: ¿y por qué Dios nos destruye a los malos? Porque todos somos malos, no hay justo ni siquiera uno. Y si nos destruyera a todos. Sin embargo, Dios no quiere que ninguno perezca. Claro que somos malos, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este Padre de la historia representa a Dios, quien nos ama, quien nos espera con los brazos abiertos, quien quiere restaurarnos, quien quiere levantarnos de la miseria. Dice la Biblia que sin Jesucristo somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Esa es la condición del hombre sin Jesucristo. Pero Dios quiere sacarnos de esa condición.
Dios quiere hacernos sus hijos por la fe en Jesucristo. Dios quiere que estemos con Él, sentado en lugares celestiales, con Jesús. Eso es lo que Dios quiere para la humanidad. El hijo de esta historia es cada uno de nosotros. Representa a cada ser humano que viene a este mundo, que es nuestra herencia, nuestra heredad, que viene cargado de muchos bienes, como el tiempo, como la vida, como la salud, como la inteligencia, como una buena familia. Muchos han tenido esa suerte, como el tener un trabajo, como el emprender un negocio y tener éxito, porque mucha gente, por más que trabaje duro y ponga negocios, nunca despunta y cada vez está peor. Pero otros sobresalen. Todo eso es porque Dios te ha bendecido. Pero ¿qué hace la gente con todo eso? ¿Qué hace la gente con lo que Dios le ha dado? Disiparlo y tratar de vivirlo más lejos de Dios, porque Dios les estorba, porque el camino de Dios no les agrada, porque no quieren vivir, como Dios dice, en pureza y santidad, sino en la inmundicia, en la inmoralidad, en la mundanalidad y en todo lo que este mundo te ofrece, y en todo lo que Satanás, que engaña a la humanidad, ha puesto la maldad en este mundo. Y luego, ¿cómo termina el ser humano? Mendigando algarrobas de cerdo. Esas algarrobas de cerdo son la droga, el alcohol. Muchos mendigando afecto en las personas, suicidándose porque un hombre o una mujer no le da amor, cuando hay un Dios que los ama con un amor eterno, con un amor infinito. Él dice: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Ese joven que recibió su herencia y fue a vivir lejos de Dios y a disipar todo, es cada ser humano que hemos venido a disipar todo. Y no sabemos que todo eso nos lleva a la miseria. Por eso dice Apocalipsis: tú dices que eres rico y que no te falta nada, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso, cuando uno entiende esta verdad, cuando uno reflexiona en esa verdadera condición del ser humano, uno reacciona y uno vuelve en sí. Y uno dice: bueno, yo necesito a Jesucristo en mi vida. Yo necesito urgentemente reconciliarme con el Padre. Yo no puedo seguir así. Yo no puedo ir camino a la destrucción. Yo no puedo ir camino a una eternidad sin esperanza. Cuando tú entiendes esa verdad de cómo está tu vida sin Cristo, que vas rumbo a una eternidad de oscuridad, sin esperanza, tú quieres salir de esa condición y tú quieres reconciliarte con Dios. Y para eso vino Jesucristo. Dice la Biblia que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús, en su preciosa sangre que Él derramó en la cruz. Así que, mi amigo que me escuchas, igual que el joven de esta parábola, necesitas volver en sí. Necesitas entender que todo lo que tienes en este mundo es pasajero. Necesitas entender que tal vez no tienes nada en este mundo, pero arriba hay una herencia para ti. Como dijo Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a prepararles un lugar. El Señor tiene una herencia para ti. Dice que los que hemos creído en Jesucristo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Que los que hemos creído en Jesucristo somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús de todas las riquezas en gloria. Por eso tú necesitas volver en sí y levantarte. Si estás caído en el pecado, si estás caído en el vicio, si estás hundido en la droga, en el alcohol, en la homosexualidad, en la prostitución, tal vez estás hundido en algún negocio ilícito, en una vida de donde sabes que si murieras hoy estás perdido. Hoy tienes la oportunidad de volver en sí y de levantarte.
Este joven dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La Biblia dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para que reciban el don del Espíritu Santo. El Señor quiere darte la vida eterna, pero así como este joven de la historia, tú necesitas arrepentirte y volver al Padre. Él espera por ti. Dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. El Padre tiene una vestidura blanca y resplandeciente esperando para ti, que es la justicia perfecta de Cristo Jesús, esa justicia que es imputada al creyente. Él quiere darte esa vestidura blanca y resplandeciente. Él quiere sellarte con el Espíritu Santo, que es el anillo de bodas, que es el anticipo. Él quiere poner ese anillo en tu mano. El Espíritu Santo es el sello de la salvación, que dice que tú eres hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Él tiene eso para ti. Él quiere darte esa dignidad, ese calzado en los pies. La Biblia dice que nosotros estamos revestidos de Cristo Jesús. Él quiere darte dignidad, la dignidad de ser hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Y Él tiene preparado una fiesta para ti. Cristo viene pronto a llevarse a la iglesia para estar con Él en las bodas del Cordero. Mientras acá la humanidad sufre los 7 años de la gran tribulación, la iglesia estará con Jesucristo celebrando en la gran ciudad, en la Nueva Jerusalén, las bodas del Cordero. Así como aquí Él dice: traigan un becerro gordo, matámoslos, hagamos fiesta. Así también Dios tiene preparado esa cena, las bodas del Cordero, preparado para los que han creído en Jesucristo. Por eso esta noche el Espíritu Santo te está hablando a través de esta palabra, para que tú entiendas que necesitas volver en sí, que necesitas dejar la vida que estás llevando, una vida lejos de Dios. Como dice la Biblia, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Como dicen Romanos, no tomaron en cuenta a Dios y por eso cayeron en la peor inmundicia. Hoy tú puedes volver a Dios. Dios te está llamando, Él está buscándote. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Padre está mirando de lejos. ¿A qué hora asomas tú a buscarle a Él? Esta noche tú puedes venir al Padre por medio de Jesús. Él dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en Él, cenaré con Él y Él conmigo. Jesús quiere esta noche entrar en tu corazón. Que no le cierres tu corazón esta noche. Que no hagas oído sordo a su voz. Hoy el Señor, por medio de estos parlantes, tal vez está llegando a tus oídos, diciéndote: hijo mío, te estoy llamando. Ven a tiempo, porque se termina el tiempo. Cuando Dios cerró la puerta del arca, ya no hubo más esperanza para los que quedaron afuera y golpeaban a Noé que les abriera. Así también cuando Cristo venga por su iglesia, ese reloj marcará la hora y ya no habrá más tiempo. No habrá lugar para el arrepentimiento, sino solamente oscuridad y el rechinar de dientes. Hoy es día de salvación, dice el Espíritu Santo. Ven a Jesús. Ven esta noche a Cristo. Entrégale a Cristo tu corazón, tu vida. Deja que Él entre a morar en ti y haga de ti una nueva persona, una nueva criatura. Si tú estás escuchando este mensaje, te pedimos que ahí donde estás, ores conmigo esta noche y clama al Señor y dile: Dios, yo necesito tu salvación. Di como aquel joven: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Como dice el salmista: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dile esta noche a Jesucristo: Señor, perdona mis pecados. Yo vengo humillado delante de ti a entregarte mi corazón. Entra en mi corazón, lávame con tu sangre, séllame con tu Espíritu Santo, anota mi nombre en el libro de la vida y hazme un hijo tuyo, una hija tuya. Dile esta noche: Señor, yo por fe
te recibo en mi corazón y te reconozco como mi Señor y Salvador, y pongo en tus manos mi vida. Y te doy gracias por morir en la cruz por mí, y por la fe en tu nombre, y por la fe en tu sangre, recibo tu perdón, recibo tu salvación, y me declaro un hijo, una hija de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dijo Jesús: os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dice el padre del hijo pródigo: era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque éste estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú has orado y has recibido a Jesús en tu corazón, ten la seguridad de que Él ha tomado la palabra que tú le has dado y ha tomado tu vida, y Él hará un cambio maravilloso en tu vida. La fe